Y en nuestra pregunta de hoy, ¿por qué pudo haberse desatado esta guerra o esta batalla entre hermanos? El comentario bíblico Andrews dice en la página 431, Moisés había indicado a Israel que investigara cuidadosamente los actos de apostasía antes de castigarlos. Los guerreros que regresaban construyeron un monumental e impresionante altar junto al Jordán. Cuando Moisés había instruido a Israel que construyera un altar solo en el lugar que Dios escogiera, que entonces estaba temporariamente en Silo, pues ahí estaba Josué y el sacerdote Eleazar para dirigirse al pueblo. Por tanto, antes de la guerra proyectada, las tribus del oeste del Jordán enviaron una delegación de jefes tribales junto con Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a Transjordania, que es como se conoce la parte al lado oriental del Jordán. Se trataba de una cuestión religiosa, así que un sacerdote tenía que encabezar la delegación, la cual supuso, sin haber atendido ninguna explicación, que el altar había sido construido para sacrificios y como tal significaba un alejamiento de Dios y rebelión contra Él. Así que recordaron a las 2,5 tribus la iniquidad de Israel en Peor y el pecado de Acán, que había atraído la ira divina contra toda la congregación. Incluyeron una sugerencia para las 2,5 tribus. Si pensaban que su propia tierra era inmunda, podían cruzar al lugar donde residía Jehová y su santuario y tomar posesión de parte de esa tierra. En su acusación, la delegación mostró su temor de que la ira de Dios cayera sobre toda la congregación por causa de la rebelión. El comentario era que Israel aún no se había purificado de la iniquidad de Peor. Esto es interesante. Aunque el Señor había destruido a los ofensores con una peste, Israel creía que todavía Él tenía en mente esta iniquidad contra su pueblo, pues ellos aún guardaban la tristeza de aquel momento. La delegación de las 9,5 tribus interpretó equivocadamente la motivación para el altar. Pero luego de aquella explicación que dieran las 2,5 tribus, en vez de ser un acto de rebeldía, el altar junto al Jordán había sido edificado por temor a que los futuros descendientes de las 2,5 tribus fueran privados del derecho a rendir culto en el tabernáculo de Dios, es decir, a cruzar al lado occidental, en ese momento a Silo y después a Jerusalén para rendir culto a Dios. Esta réplica del altar del Señor en Silo había sido construida no para sacrificios, sino como testigo, sobre todo para que futuras generaciones de las 2,5 tribus pudieran citarla como prueba de que eran parte del pueblo de Dios. La impresionante apariencia del altar, por tanto, concordaba con su función testimonial. Así, de esta manera, pudieron ellos quedar en paz. Los que vinieron del otro lado, del lado occidental, aceptaron la explicación y también se dieron cuenta que si no lo hacían así, de esa manera como había sido enviado primero estos hermanos para saber cuál era la cuestión, entonces podían haber cometido gran pecado al ir y guerrear contra sus hermanos sin saber los motivos. El Señor también nos deja a nosotros consejo. Proverbios 15:1 dice que una respuesta amable calma el enojo. Por causa de la reconfortante respuesta de las 2,5 tribus, Finés terminó por animarlos a seguir siendo fieles a Dios. Por medio de las conversaciones y el diálogo, se resuelven los conflictos y se evita las tragedias. También una lección y un mensaje para que nosotros hoy lo hagamos de esta manera. Gracias, Señor. Gracias por el consejo. Gracias por tu palabra. Gracias porque cuando hacemos las cosas como tú nos pides, todo llega a buen término, Señor.
Bendice este día, bendice a mis amigos. Nos ponemos, Señor, en tus manos sabiendo que eres fiel y justo. En el nombre de Jesús. Amén. Que hagamos todo correctamente. Que el Señor le bendiga.